Hola, ¿qué tal? De nuevo aquí con una charla acerca del perdón. Vamos a tratar de desmenuzarlo un poco y recuerda que pues todo lo que aquí platico contigo es cuestión de mi propio aprendizaje, es resultado de mis experiencias y mis vivencias, pero con mucho gusto lo comparto. Y hoy en particular me gustaría dedicar este video a una muy buena amiga, porque esta se la debo ya. No nos hemos visto, que tenemos ahí una plática pendiente, pero pues mira, mientras llegue ese día, pues eh, ahí lo vas revisando a ver qué te parece. Te mando un abrazo, amigocha, y pues ahí luego nos ponemos al corriente. Pues desde luego voy a hablar de mi propio punto de vista, de mis alcances y de mis limitaciones, ¿no? Es con mucho cariño pues que yo te quiero hablar de lo que para mí es el perdón. Eh, lo que yo podría hablar, opinar acerca de este tema. Empezaría diciéndote, pues a lo mejor la definición, ¿no? Perdonar es la acción. Perdonar es una acción. Y perdón, el perdón es un regalo, es una ofrenda que hacemos, ¿no? Y por ejemplo, en el diccionario lo desglosa de la siguiente manera, en dos partes, ¿no? El prefijo per, que es pasar, cruzar, ir a través, es ir por encima de, y el sufijo donar, es dar, es otorgar, es regalar, obsequiar. Entonces, pues encontré algunas otras definiciones, como por ejemplo el soltar el sentimiento de haber sido ofendido. Ese me gusta mucho porque me parece algo muy práctico, ¿no? Soltar el sentimiento de haber sido ofendido. Dejar de sentir esa emoción de ofensa, ¿no? Otra dice, olvidar la falta cometida por alguien y no tener en cuenta una deuda o una obligación que tuviera esa persona con nosotros. Entonces, es olvidar esa falta cometida sin tener en cuenta una deuda, ¿no? Luego, en la Real Academia, lo que dice del perdón es acción de perdonar, remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o deuda. Igual, ¿no? Y luego dice liberar a alguien de una obligación o castigo. O sea, el momento en que tú decides liberar a alguien de un castigo, pues ahí ya estás otorgando ese perdón, ¿no? Hay varios aspectos que sabemos que tienen una alta vibración. Por ejemplo, el perdón, ¿no? El perdón, energéticamente hablando, tiene una alta vibración. El amor, la paz, la unión, son aspectos de muy, muy alta vibración. Lo contrario, por ejemplo, si queremos como ilustrar un poquito más, los que nos bajan la vibración pudieran ser el miedo, la envidia, el odio, la separación, ¿no? Y en este momento de nuestra existencia humana, pues hay
muchísima necesidad, dijéramos así, de elevar la vibración tanto nuestra individualmente como colectivo, humanidad, y también pues en el planeta. Estamos viendo en este momento situaciones muy extremas, ¿no? Que a lo mejor sí se han repetido antes. No es nuevo quizá que haya volcanes, no es nuevo que haya tanto movimiento sísmico. O sea, todo eso se da por etapas también en la historia, ¿no? Pero yo, tomando en cuenta de mi propia vida, de los recuerdos que tengo hace 30, 40 años, pues no, nunca se había visto esto como hoy lo estamos viendo. Y luego, para colmo, pues viene una epidemia, ¿no? Entonces ya se hizo ahí la machaca. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo la naturaleza? ¿Qué es lo que nos está pidiendo el planeta? Pues que pongamos atención. Son llamados. Yo así los vivo, yo así los percibo, yo así los interpreto, ¿no? Que son llamados que nos hace quien ustedes gusten. Yo aquí lo dejo abierto porque yo sé que todos pensamos diferente. Yo le llamo Dios, le llamo naturaleza. Son llamaditos de atención que me ayudan a retomar el rumbo. Porque acuérdense que yo les he hablado y creo firmemente que hay un plan divino. Y ese plan divino pues se tiene que seguir. Se tiene que ejecutar, ¿verdad? Entonces, pues hay que ayudar de manera individual, colectiva, para que todo esto se dé. Y por esa razón, pues este tema se me hace muy importante. Es como muy sencillo, ¿no? De decir, pues sí, pues hay que perdonar. Pues sí, eso es lo ideal, ¿no? Y es lo que se debe hacer. Pero nuestra misma naturaleza humana compone de muchos ingredientes. Entonces hay que estar como desmenuzando por qué nos cuesta tanto trabajo, por ejemplo, ¿no? Y pues aquí yo hice algunas anotaciones. Hay una frase bien común que por ahí se oye mucho, ¿no? Dice la gente, pues yo perdono pero no olvido. Entonces digo, ok, entonces perdono pero no olvido suena como sí pero no, ¿verdad? Entonces yo pensé, dije, bueno, hay dos tipos de olvido. El olvido mental, que pues ese no se puede olvidar, ¿no? Ese, pues tenemos ahí la mente y los recuerdos y todo, y bueno, voy de acuerdo, las cosas no se olvidan fácilmente, aunque sí se puede. Y eso lo digo con conocimiento de causa. Sí se puede llegar a olvidar cuestiones que nos molesten. Entonces, eso ya será cuestión personal. Y lo emocional. El olvido emocional, pues ahí yo más bien juntaría tanto lo mental como lo emocional para decir que hubo una sanación de esa situación. Porque hoy en día está como muy de moda, ¿no? Que hay que sanar y que cómo se sana, y pues ese es el objetivo que debemos cubrir. El estar sanos para estar libres, para estar ligeros y para no andar cargando cosas que no nos hacen bien. Entonces ahí ya lo dividimos en mental y emocional. Y pues resulta que emocionalmente tenemos ya comprobado por científicos. O sea, no es que se me ocurre. Ya existen estudios científicos
en donde nos dicen que al momento de nosotros tener una emoción, se producen energías. Y para quienes ya me han acompañado en la cuestión de meditación, yo ahí dejo muy claro el aspecto de que toda emoción, todo sentimiento y toda intención es energía. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esa energía? Pues esa energía repercute primero en nuestro estado de ánimo, porque nos causa sensaciones, ¿no? Sentimientos, emociones. Y la otra parte es de manera física. Enfermedades, malas sensaciones físicas, en fin, ¿no? Ahí podemos ampliar muchísimo. Y pues precisamente es lo que hay que poder controlar de alguna manera o saber manejar. ¿Por qué es tan importante, ¿no? Cuando tenemos una emoción negativa, nos afecta el estado de ánimo y el de nuestro entorno. Desgraciadamente, pues a veces nos llevamos a otros, ¿no? De paso. Entonces, pues ahí ya dependerá también mucho del temperamento, de los nexos, ¿no? De los nexos con quien estamos interactuando y bueno, mil cosas más. En cuanto a la sensación de haberse sentido ofendido, ¿no? Ahí es cuestión que tiene mucho que ver todo esto que he dicho, con quién nos estamos relacionando, qué tipo de cuestiones están interactuando, el carácter, la personalidad, el temperamento, en fin. Y pues esa es la invitación. O sea, vamos a desglosar un poco para entender cómo llegar al objetivo. Miren, desde la logoterapia, que yo estoy enamorándome mucho de la logoterapia, dice, perdonar es un acto voluntario. O sea, si tú quieres, lo vas a hacer, porque es voluntario. Entonces, ¿se toma o no la decisión? Perdonar es un acto voluntario y se toma o no la decisión. Si tú lo decides y lo eliges, pues lo vas a hacer. Si no, no. Y está muy relacionado con la singularidad de ser persona espiritual. Aquí ya metemos esa parte de la logoterapia que se refiere al aspecto espiritual. Y siendo pues persona espiritual, se vuelve un acto misterioso, ¿no? Entonces, todo aquí se empieza como a mezclar mente, cuerpo y espíritu. Lo mental, pues ya sabemos que es ahí donde está todo el acervo, todo el conocimiento. Lo espiritual se refiere más hacia las cuestiones de valores, de emociones y pues se vuelve misterioso porque entramos en un terreno menos establecido, ¿no? Y ahí sí me atrevo yo a agregar que el perdón en la cuestión más espiritual tiene mucho que ver con el amor, con la nobleza y con otros aspectos que ahorita vamos a llegar.
encontré por allí una definición muy interesante de Aldous Huxley o Huxley, no sé cómo se pronuncie, que decía: mejor perdonar es sanar la imagen herida que el imaginario agravio abrió en el herido ego del aparente yo. Fíjense, aquí nos está dando una definición muy poética, si ustedes quieren, pero que tiene mucha verdad. Fíjense, la voy a volver a leer. Mejor que perdonar es sanar la imaginaria herida que el imaginario agravio abrió en el herido ego del aparente yo. Está bien bonita esa frase porque aparte nos facilita como a hacer una traslación, ¿no? Como una analogía con algo que realmente, como él lo plantea, pues es una cuestión totalmente imaginaria, ¿no? Pero bueno, si hay heridas, si hay ofensas, si hay todo eso, pero lo aligera, ¿no? Lo aligera y está padre. ¿Por qué se me hace padre? Fíjense, yo creo que más de alguna vez en la que nos hemos sentido ofendidos ha sido cuestión de una mala interpretación o una mala comunicación. Y yo sostengo eso, lo sostengo con muchísima fuerza. Porque muchas veces a lo mejor lo que está pasando ni es la realidad o la verdad. ¿Por qué? Porque a veces escuchamos, pero escuchamos desde nuestra plataforma, ¿sí? Desde nuestras carencias, nuestros limitantes, nuestra situación actual, todo desde yo. Y en verdad no sabemos el interlocutor cuál es su intención, cuál es su idea, cuál es su intención principalmente, porque a lo mejor, y esto lo digo así como algo muy valioso que yo rescato de esto, porque a lo mejor esta persona no tiene la menor intención de ofender, ni de agredir, ni de nada, ¿no? Pero como somos dos, el que ejecuta y el que recibe, ¿no? Por eso a mí me parece que muchas veces, muchísimas veces, antes de sentirnos agredidos, podríamos hacer un alto. Y recordar que puede ser una mala interpretación o una falta o mala comunicación. Creo que eso nos quitaría muchísimo reacción respecto a las ofensas y a las agresiones, ¿no? Hay otra frase que me copié por ahí del Papa Francisco, que decía: la indignación en exceso es violencia. Y ahí, por ejemplo, a mí, yo cuando leí eso, de inmediato me fui a la política. Yo, pues siempre he estado como muy interesada en ese aspecto de la política, desde niña, porque tuve unos papás que platicaban de política y pues yo ahí estaba en medio, ¿no? Entonces,
como que esa parte la tengo muy a flor de piel en mí. Entonces, cuando leí esta frase del Papa Francisco, dije, wow, eso me pasa a mí. La indignación en exceso. O sea, cuando yo me indigno por algo, pues me exalto, me enojo y reacciono y pues ahí vienen los problemas. Pero bueno, es parte de mi background, dicen los americanos, ¿no? Es parte de mi historia, es algo con lo que yo crecí de niña y aprendí a analizar y aprendí a leer entre líneas y bueno, ¿no? Entonces, pues yo digo, ahí está mi vena que viene del pasado. Y bueno, luego dicen que o estás en la luz o estás en la política. Y digo, caray, pues a mí me encantan las dos cosas. Bueno, otro aspecto bien importante que tiene mucho que ver con esto, con este tema del perdón, es la empatía. Porque fíjense, unido a lo anterior de que puede haber una equivocación, de que puede haber una mala interpretación o mala comunicación, metiendo aquí el tema de la empatía, viene esto muy interesante, que dice, estamos siendo justos al hacer una aseveración o juicio respecto al origen e intención que sentimos que hubo en tal o cual ofensa. Ahí es otra situación donde interviene la empatía. ¿Por qué? Porque a veces nosotros estamos como receptores parados en una situación de la cual estamos reaccionando, pero o el que está interactuando no tiene la menor idea y entonces no se llega a dar esa empatía por desconocimiento o porque no hay esa capacidad, porque eso también pasa. Cuando no hay capacidad de empatía, esa es una capacidad, a mi juicio. Yo puedo acrecentar mi interactuar empático con la gente si yo quiero. Yo puedo incrementarlo, yo puedo aumentarlo y puedo ser más o menos empático. Entonces, ahí entramos en terrenos de la conciencia. Fíjense, ya andamos en otro terreno. ¿Por qué? Donde tendremos que tomar en cuenta las limitaciones del otro. Ahí yo sería muy injusto si me ofendo o peor aún, si reacciono a una ofensa con una persona que tiene otras capacidades, otros aprendizajes, otras experiencias, otras lo que sea. Aun cuando esa persona tenga mala intención. Y aquí ya entro en terrenos de conciencia, lo repito. Fíjense, si yo me pongo bien exigente en una situación donde no hubo dolo, donde no hay conciencia o donde no hay intención, pues ahí voy a cometer yo una injusticia. Ya no es el otro, soy yo, ¿verdad? Entonces fíjense cómo el perdón requiere de muchísimas cuestiones. Es así como, pues algo no tan sencillo, ¿verdad? Y a la vez sí, porque es una decisión. Entonces, pues ahí sí ya cambia la cosa. A perdonar se aprende.
sí creo que se aprende. Porque no toda la gente tenemos los mismos antecedentes, ¿no? Ni del hogar, ni de educación, ni de experiencias, ni de aprendizajes, de nada. Hay ambientes difíciles a veces, ¿no? Incluso en la misma casa, en donde existe la competencia o el rencor o la venganza como valores. Y eso es terrible, pero pasa. Que me ha tocado conocer espacios familiares o ambientes de trabajo o de pues grupos, ¿no? En donde se envalentonan, se dan fuerzas para hacer revanchas, para hacer venganzas, para todo eso. Y eso se aprende. ¿Por qué? Imagínense que creces en una familia, por ejemplo, en donde la venganza o el rencor se ven como un valor. Y sí pasa. No te dejes, qué menso, que te dejaste esto y lo otro y lo otro. Ahí se está exaltando como un valor, ¿no? Entonces eso produce que esa persona pues ya tenga una cuestión ahí de identidad falsa en relación a los valores. Porque si desde niño escuchó, no te dejes, tú sí puedes, dale, regrésasela, ¿qué vas a hacer con eso? O sea, cuestiones de revancha y de venganza, pues el niño lo va a escuchar o a aprender como un valor. Y después, pues es su modus vivendi, ¿no? Pues así creció, ahí en ese ambiente de competencia, de venganza, de revancha. O la otra, una falsa percepción de la dignidad. Eso también es bien importante, porque la dignidad es de vida o muerte. O sea, yo creo que la dignidad tiene que exaltarse, tiene que cultivarse, tiene que aprenderse también. Pero cuando se tiene una falsa percepción de la dignidad, es cuando hay problemas. Lo que sucede ahí es que se enarbola como un valor la venganza, la revancha, el odio, y después no lo paras. Ya después no lo paras, porque eso así va, ¿no? Ya pensando como adultos y pensando como seres ya más creciditos, más maduritos, pues nos encontramos con que aquí también la cuestión de la ofensa, el sentirse ofendido, tiene mucho que ver con el ego. El ego tomándolo en cuenta como ese yo que se dedica como a la supervivencia, ¿no? Entonces, ahí entra, por ejemplo, el no poder soltar, el tener la razón, la manipulación, el control. Y este es un trabajo bien difícil, porque precisamente el llegar a controlar ese soltar, tener la razón, o eso no ser manipulador y controlador, tiene muchísimo que ver con el cultivo de la humildad.
Y ahí vuelvo otra vez a lo de los valores intercambiados. Porque mucha gente confunde ser humilde con ser dejado. Y no es nada que ver. Aquí en esto del ego, pues dijéramos que lo opuesto a sentirse egocéntrico, pues sería ser humilde. Y para perdonar, pues hay que practicar esa parte. Soltar la razón de haber sido ofendido. Ir al fondo y decir, a ver, así están las cosas. Hubo una ofensa, hubo intención, hubo dolo o lo que sea. Pues, ¿a quién le va a beneficiar más soltar esa ofensa? Pues a mí ofendido. El otro es otro. El otro es otro. O sea, ese hará lo que tenga que hacer y lo que te necesite. O sea, esa parte es fuera de mí. Lo que a mí me conviene no estar enfermo, me conviene no sentirme mal, me conviene no reaccionar mal, no cometer una injusticia. Todo eso sí me conviene, me corresponde a mí. ¿Y qué hay que hacer? Pues a lo mejor, si la ofensa ha sido real, pues vivir tu duelo, porque es importante. Si te dolió, pues te dolió, ¿no? Entonces, y ya una vez vivido el duelo, pues vamos a pasar a lo que siga, ¿no? ¿Qué pasa si yo elijo fluir desde mis propios valores y desde mi capacidad de caridad hacia los demás? Ahí quien gana, pues gano yo. Aunque los que tienen los valores torcidos digan que dejada y que yo que yo porque no me defiendo, cosas así, ¿no? Si yo ya hice mi análisis y mi duelo, ¿qué sigue? Mira, una cosa es no tomar represalias, ni tampoco revanchas, ni tampoco venganzas, y otra, quedarte ahí a que te sigan pisando, ¿no? Decía un padre que yo conocí en Los Ángeles, que me caía muy bien, en sus sermones decía: si te pegan en una mejilla, pon la otra. Y si te pegan en la otra, córrele. Porque quién sabe cómo te vaya. O sea, no te tienes que quedar ahí. No, ya aprendiste. Ah, muy bien. El otro, pues el otro sabrá. Si él aprendió o no aprendió, es su asunto. No es tu asunto. Entonces, es de alguna manera se vuelve fácil, ¿no? Si tú quieres, si lo eliges, si no, no. O sea, no se trata de quedarse ahí donde te están haciendo daño, donde te están ofendiendo, donde te están agrediendo. Se trata de, a ver, ¿qué onda? ¿No? Y ya. Pero soltar esa emoción o ese sentimiento de haber sido ofendido. Y ya. O sea, el otro, o sea, cuando tú perdonas, tú no necesitas que el otro lo sepa. Fíjate, esa es otra cosa bien, bien interesante. Cuando hablamos de energía, tú suelta la emoción, entrégala al universo si quieres, y la energía se va a mover. No es necesario ni siquiera tener al otro enfrente para perdonarlo, te lo aseguro. No es necesario, porque a nivel energético esto se da. Yo hago un ejercicio interno y perdono y suelto la emoción, suelto el sentimiento ese de resentimiento, de rencor o lo que sea, y se va.
Y te garantizo y te aseguro que la energía que se movió, el otro la va a sentir. Y ya ese es otro boleto. Pero bueno, así funciona esto a nivel energético. Entonces, sentir la necesidad de venganza, eso es no perdonar. Ok, te perdono, pero ahí te va en el Face, te echo un trepetete y ya descansó mi alma, ¿no? Ahí donde estuvo el perdón. Perdón. Sentir necesidad de venganza, por mínima que sea, es como traer amargura a tu vida. Porque fíjate, cada vez que tú cometes una injusticia, una venganza, que es el caso de lo que estamos hablando ahorita, ¿a quién le hace daño? A lo mejor a los dos, pero pues a ti también. Entonces, pues ¿para qué vas a traer amargura a tu vida? La cuestión emocional es total y absolutamente energética. Y toda energía que tú retienes o que tú provocas, avientas, disparas, se va, pega y se regresa. O sea, no creas que te vas a quedar así como muy libre. Entonces esa parte yo la tengo muy clara. Y yo siento que gracias a manejarte de esa manera, avanzas y aprendes. Y te quedas bien ligero. Bien ligero, libre y ligerito. Bien ligerito. Porque de otra manera lo único que vas a lograr es detener, frenar tu propio aprendizaje. Esas como aventaditas de venganza. Le voy a decir esto que al cabo sí lo va a agarrar porque... O sea, ¿dónde estuvo el perdón? Cero perdón. Porque si yo siento esa sed de venganza o de, por para que sienta lo que sentí, todo eso no es perdonar. Disculpen, pero no. Entonces, pues, ¿qué me llevo yo? Pues mi experiencia, mi propia experiencia. Sin desearle al otro su merecido, porque acuérdense, me regreso a la definición que me gustó, que decía, olvidar la falta cometida por alguien y no tener en cuenta una deuda u obligación que el otro tiene con ella. O sea, fíjense, es, ok, te perdono es, ya no me debes. Ya no me debes. Si es prudente y necesario, pues cada quien en su lugar. No es necesario que ahora otra vez cuchi tingililingui, pues no. A veces no se puede, no se puede. Entonces, ok, ahí está. Yo me agarro mi parte y todos bien, ¿no? Remisión de la pena merecida. Aunque se la merezca, yo no se la voy a cobrar. No, a mí no me conviene. Si yo suelto esto, voy a salir ganando. Que si yo me vengo, ya me la cobré aquí, pero a lo mejor energéticamente, pues por ahí sigue la energía rondando. Entonces, remisión de la pena quiere decir, ya no me debes nada. ¿Sí? Y liberar a alguien de un castigo. Pues así de fácil. Digo, si quieres. Si no, no es fácil. Porque esto es una decisión. Es una elección.
¿Cómo se relaciona? Les decía yo que en logoterapia se relaciona totalmente con esa parte espiritual de nosotros. Y aquí yo anoté cómo relacionar desde el amor el perdón. Pues ¿saben qué? Solamente cuando ustedes lo vivan y lo ejerciten y lo practiquen y lo ejecuten, lo van a saber. Porque el amor no se puede explicar. El amor o se siente, o se vive, se da y se recibe. Pero no les puedo explicar lo que van a sentir en relación al amor al saber lo que es perdonar. Esta parte está padre porque cuando tú lo vivas vas a decir, ah, qué rico se siente. Se siente como ligerito, como, ay, qué bueno, ya no tengo la cuenta borrada, no hay problema. Entonces, solamente experimentándolo se puede comprender, conocer y practicar. Es algo intangible. Es como... Miren, cuando hablaba del amor, les decía, hasta en una pérdida se puede tocar el amor. Porque estamos hablando de nivel de elevación de la vibración espiritual. ¿Sí? Y pues ahí tuvimos un gran maestro. Se llama Jesús. Qué mejor, ¿no? También nos enseñó Jesús a poner límites. También. Acuérdense aquella parte donde habla de si tú vas a decir mi palabra con alguien y ese alguien te rechaza, mira, sacude tus sandalias. Ni siquiera te lleves el polvo de su casa. Sacudes tus sandalias y bye. Entonces, fíjense, aquí el chiste. Aquí el punto está en saber equilibrar esta situación. Saberle dar el valor que debe de tener. No confundirnos, porque no es lo mismo. O sea, ay, pues ya me voy, ahí está tu polvo, ¿no? Ya, bye. No, espérate. Espérate tantito. Lo justo. Si yo estoy en una situación donde no soy bien recibida, pues me retiro. Y ya. Sin ego exaltado. Porque con ego exaltado no sirve. ¿Sí? Entonces sí hemos tenido buenos ejemplos de Jesús. Como para decir, pues ahí está todo, ahí está el evangelio. Digo, los que no sean creyentes, pues me van a disculpar. Yo sí soy, entonces yo sí hablo mucho de eso. Pero el evangelio de Jesús es clarísimo. Entonces, ¿cómo puedo yo perdonar? Pues así. Con ese elevadito espíritu, pensando en esa vibración más altita, ¿no? Porque, pues así es. Yo estoy pensando en mi trascendencia. Y aquí sí, espiritual de todos colores y tamaños. Si yo sé que soy un ser trascendental, pues en eso me tengo que enfocar. ¿Cómo? Pues haciendo todo lo que tengo que hacer. ¿Sí? Y también, fíjate, yo aquí haría otro comentario. Para una persona que sabe ofrecer disculpas,
es muy fácil perdonar. Si no sabes ofrecer una disculpa, no vas a saber perdonar. Se lo firmo. Se lo firmo. Así va. O sea, tú no puedes solo ser de ira, ¿no? Si tú sabes perdonar, vas a saber pedir disculpas y viceversa. De otro modo va a ser solo de dientes para afuera, para que se note, para que digan que sí, para que no sé qué, porque qué te cuento. Fíjate, el hecho del perdón, pues es una situación que solo nosotros lo sabemos. Esa situación del perdón es un trabajo interno e individual. Tú puedes decirle a nivel nacional, ya perdoné, pero la realidad de esto solo la sabes tú, aunque digas a nivel nacional que ya perdonaste, porque este es un acto personal, interno. Entonces, pues está interesante, ¿verdad? Y pues eso sería como para cerrar, digo yo, no porque perdones a alguien tienes la obligación de quedarte ahí para que te sigan ofendiendo. No. Tú perdona. Y luego ahí le mides el agua a los camotes y ya tomarás tu decisión. ¿Sigues ahí? O mejor pones un límite, o mejor hablas con la persona para tratar de sanar esto y seguir adelante. ¿Sí? Porque a veces pues no es tan fácil ejecutar eso de liberar emociones y pues no. Es como complicado cuando no se ha practicado. Pero mira, empieza a pensar así y verás, la próxima vez ni te vas a sentir ofendido, porque así de grandes somos. Así de grandes. Hay que buscar vivir en una congruencia, porque sí se puede, sí se puede. Vivir en congruencia es el reto. Flexibiliza la mente. No engancharnos. Porque al fin y al cabo los que vamos a ganar somos nosotros. Espero que algo nuevo te lleves de esta conversación. Te agradezco muchísimo. Compárteme si crees que a alguien le puede interesar esto. Y suscríbete a mi canal para seguirnos viendo. Te mando un abrazo y te digo como siempre, ten un lindo despertar.